Pero qué poco se habla de esa incapacidad de desconectar del trabajo cuando, por ejemplo, estás haciendo la cena o estás hablando un rato con tu marido, pero tu cabeza sigue pensando en trabajo, trabajo y más trabajo. Emprendiste para ser dueña de tu tiempo y poder estar, por ejemplo, con tus hijos sin tener que pedirle permiso a nadie. Pero ¿cuántas veces te has visto sacrificando tu salud por una lista de tareas infinita? Hoy analizamos por qué nos exigimos sacrificios que ninguna jefa en su sano juicio se lo pediría a un empleado. Además, te llevo por los 3 pasos que puedes empezar a implementar hoy mismo para trabajar menos, pero mejor. Hola hermosa, bienvenida a Productividad y Calma. Sé que sientes que el día no te da para todo. Sé que cuesta encontrar el equilibrio entre tu casa, tu negocio y tu familia. Sé que buscas más claridad y fluidez en tu día a día para sentirte un poquito menos estresada. Y sé que te gustaría tener más tiempo para ti. Hola, soy Kedi, mujer, mamá y apasionada de la danza. En este podcast encontrarás tips para organizarte mejor, conseguir más en menos tiempo y tener la energía para hacer todo lo que necesitas desde la calma. Si estás lista para encontrar tu propio ritmo, sin prisas y con pausas, recalienta esa infusión, respira y vamos allá. ¿En qué punto del espectro estás? ¿Eres de las que te pasas el día trabajando y sientes que no hay manera de dedicarle tiempo a tu casa, de disfrutar a tus hijos y de tu pareja? ¿O por el contrario, eres de las que necesita sacar tiempo de debajo de las piedras para hacer crecer su negocio o para construirlo? Si te encuentras en cualquiera de los 2 casos, necesitas una red de sostén. Establecer sistemas tanto en casa como en tu negocio que te permitan atender todo lo que es importante para ti. Y como sé que hay mucha información ahí fuera que puede abrumarte y hasta hacerte pensar que mejor quedarte como estás a tener que aprender una cosa nueva, he creado la guía El arte de la planificación cíclica, una manera sencilla de empezar a gestionar tu tiempo que incluye una plantilla descargable y un audio donde te explico exactamente cómo sacarle el máximo partido. Ve a kedimarmolejos.com y hazte con ella. Es el método que yo misma utilizo para planificar mis semanas de forma consistente para atender mi casa, mi trabajo, mi familia y a mí misma. Así que si quieres recuperar esa armonía y sentir que de verdad estás atendiéndolo todo, ve a kedimarmolejos.com y descárgala. Hoy traigo un tema potente, que es posible que te toque la fibra. Vamos a hablar sobre la paradoja de la libertad, esa búsqueda que muchas de nosotras tenemos cuando decidimos emprender, de ser dueñas de nuestro tiempo, de dejar de ser prisioneras de horarios y condiciones laborales que no apoyan a la familia, que no apoyan tu maternidad. Y siendo sinceros, muchas veces tampoco apoyan tu bienestar. Pero ¿qué pasa cuando estás ahí, metidita ya en el emprendimiento, que llega un punto en el que te conviertes prisionera de tu propia lista de tareas y de cosas por hacer, de cosas por terminar? Y todo ello sazonado con unas condiciones laborales lamentables. Y no me estoy refiriendo aquí a que obviamente cuando uno empieza le tiene que meter horas al proyecto y durante bastante tiempo es probable que no veas ingresos. Eso ya yo lo doy por asumido y por sentado. Me refiero más a esos horarios, esas condiciones que nosotras mismas nos imponemos para sacar todo el trabajo que se requiere adelante, siendo normalmente una sola persona y teniendo un presupuesto muy ajustado. Y es que no vamos a negar que el emprendimiento tiene sus muy buenas ventajas, claro que sí.
Y eso es una de las cosas que lo hace tan apetitoso a las personas que tenemos ese fueguecito dentro y que tomamos la decisión de crear nuestro propio negocio. En episodios anteriores te comentaba que recientemente mis 3 hijos y mi marido se habían puesto malos, estaban enfermos, y tuve el lujo de poder cuidarlos sin tener que estar pidiendo permiso a nadie, sin sentirme mal por no ir a trabajar, ni tener que aguantar ningún tipo de consecuencias a raíz de la decisión de cuidar a mi familia. Pero si echamos la vista atrás, también podrías encontrarme a mí durante esos primeros años de emprendimiento, durmiendo una media de 4 a 5 horas diarias. Y eso es inhumano. ¿Por qué? Porque, como he comentado otras veces, había tanto que hacer en casa, en el proyecto, a la vez que criaba a mi hija mayor, dedicándole muchas horas al día. Otra de las grandes ventajas que tiene el emprendimiento es que puedes elegir la hora a la que te levantas y a la que te acuestas. Y sí, eso es maravilloso, porque con ello nos sentimos dueñas de nuestro tiempo, que podemos elegir. Pero qué poco se habla de esa incapacidad de desconectar del trabajo cuando, por ejemplo, estás haciendo la cena o estás hablando un rato con tu marido, pero tu cabeza sigue pensando en trabajo, trabajo y más trabajo. Y esto en realidad no es exclusivo del emprendimiento. Esto puede pasar tanto si eres autónoma como si trabajas para otros. Pero en el tema del emprendimiento, claro, normalmente te gusta tu trabajo. Y como te gusta, no se siente trabajo. Y podrías pasarte el día enfrascada en él. Y esto a la larga, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es sano. No es sano para una misma, pero es que tampoco lo es para tu familia. Así que sí, estamos de acuerdo en que el emprendimiento tiene sus ventajas, pero para que no se convierta en una pesadilla y evites caer en esa sensación de no haber elegido bien, sobre todo cuando sacrificas tu autocuidado, ya sea por hacer ejercicio o tener una vida social normal, sana, en pos del negocio, es entonces necesario establecer unos límites que te cuiden y que te permitan disfrutar de esas otras partes de tu vida que, por cierto, te movieron en un primer momento a emprender. Así que vamos a por esos 3 pasos que puedes empezar a dar para trabajar menos pero mejor y así ver cómo sí avanzas en tu negocio al mismo tiempo que le dedicas atención y cuidado al resto de áreas importantes en tu vida. El paso 1 es aplicar el minimalismo al emprendimiento. El minimalismo tiene este eslogan de que menos es más. Bueno, aquí le vamos a dar un pequeño twist y lo vamos a transformar en menos pero mejor. Trabajar menos pero mejor. Para ello, algo fundamental que debes conocer ya son tus tareas esenciales, tanto para casa como para el negocio. Si no sabes cuáles son tus tareas esenciales, en la guía El arte de la planificación cíclica te explico cómo puedes averiguarlo, además de que te cuento cuáles son las mías para que tengas un ejemplo práctico. Hoy me voy a centrar en esas tareas esenciales de tu negocio, las tareas que mueven el negocio, las que te dan resultados de verdad. Y para ello hay que aplicar la regla de Pareto, ese 80-20. Preguntarse, ¿cuáles son las tareas que te dan el 80% de resultados? En temas económicos podría ser, ¿cuáles son las tareas que a mí me dan el 80% de facturación si es que ya estás facturando? Si no es así, si no estás facturando todavía, has de definir o tener muy claro cuáles son esas tareas que te ayudan a llegar a gente, en primer lugar, a nutrir esa relación con esas personas y, por último, a generar una venta. ¿Cuáles son esas tareas? En cuanto las tengas claras, ya sabes dónde has de dedicar el 80% de tu tiempo. Ahí. Pero es que hay un nivel avanzado, un nivel pro. Y es que cuando tengas identificadas ese 20% de tareas que te dan el 80% de resultados,
también puedes aplicar una vez más el 80-20. Es decir, de ese 20% de tareas, ¿cuál es el 20% que te da el 80% de resultados? Parece un poco trabalenguas, pero es como refinar todavía más. Y esto es mucho más evidente cuando ya llevamos un tiempo emprendiendo, cuando quizá ya tienes la capacidad de delegar cosas, de subcontratar cosas y hacerte la vida más fácil. ¿Y esto por qué es importante? Porque si consigues definir tu bloque de trabajo y te sientas a trabajar, tienes el tiempo que tienes y hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, cuando sabes cuáles son esas tareas esenciales, vas al grano y reduces las posibilidades de caer en el infinito, como dice el mago More. Normalmente él se refiere a las redes sociales, cuando nos metemos en Instagram o en Facebook, en YouTube o en la red social que sea, y cuando te quieres dar cuenta de repente han pasado 1 hora. Aquí yo me refiero al negocio en sí, cuando te puedes encontrar realizando tareas que en un momento te parece que son muy importantes, pero que en realidad no te dan resultados. Tareas como, por ejemplo, pasarte 1 hora diseñando una publicación para tus redes sociales. Pues eso, evidentemente, no es productivo, por mucho que en tu caso te puedan venir posibles clientes por redes sociales, que en general no suele ser el caso. Así que identificar esas tareas esenciales para trabajar menos, pero mejor. El paso 2 es sustituir a la jefa tirana por la directora estratégica. Y te voy a dar 4 tips para llevar esto a la práctica. Una forma de dejar de autoexigirte tanto y de ahí pasar a tomar decisiones estratégicas, creando límites que te protejan tanto a ti como a tu familia y a tu negocio. Un tip es que definas un horario de trabajo cada semana. Y digo cada semana porque lo puedes adaptar a la semana que tienes por delante. Esto es lo que yo llamo tu bloque de trabajo. Para mí es una de mis tareas esenciales y te cuento cómo integrarla en tu calendario en la guía El arte de la planificación cíclica. El segundo tip es que te tomes tiempos de descanso. En este caso, durante el bloque de trabajo que definiste en el tip anterior. Y es algo tan sencillo como levantarte a lo mejor cada hora mientras estás trabajando, hacer unos estiramientos, salir y hablar con alguien. En mi caso, como mi marido trabaja también desde casa, a veces paramos, comentamos algo. Y ya ese pequeño descansito nos cambia la energía, el ánimo, nos espabila un poco en caso de que estemos realizando tareas muy repetitivas y que nos sintamos con sueño o estemos aburridos. También nos ayuda a desahogarnos o a ver algún problema que tenemos delante desde otra perspectiva. Así que es muy aconsejable. El tip 3 es que definas tu horario de sueño. No me voy a extender aquí en contarte los beneficios de que tengas un patrón de sueño más o menos estable, porque eso lo hemos tratado en capítulos anteriores, pero sí te invito a que te asegures de que duermes las horas que necesitas, esas 7, 8, 9 horas que necesita tu cuerpo para sentirte al día siguiente renovada y con la energía a tope. Sé todo lo respetuosa que tu situación actual te permite con este horario. Respétalo y haz lo que veas necesario para estar en la cama a tu hora. Nada de terminar cosas pendientes del trabajo como norma general, de quedarte hasta tarde, como te comentaba al principio. Nada de eso. Por supuesto que hay épocas en las que hay picos de trabajo, pero eso no debería ser la norma. Deberías definir tu horario de irte a la cama y levantarte para descansar el tiempo que necesitas, siendo tú misma la primera en respetarlo. Que hay veces que yo misma me he visto con los niños ya en la cama, la cocina recogida y todo bien, e inventándome cualquier cosa para al final acabar acostándome tarde, y no es lo que queremos. El siguiente tip es que elijas hacer tareas acordes con la fase del ciclo en la que estés. En las notas del episodio te dejaré el enlace a la serie sobre el ciclo menstrual, donde profundizo un poco más sobre el tema, pero la idea es esa,
que escuches tu cuerpo y observes en qué momentos de tu ciclo se te dan mejor unas cosas y en cuáles otras. De esta manera dejarás de forzarte a hacer tareas que sencillamente es que no fluyen y a las que acabas dedicándole mucho más tiempo del que realmente necesitas porque no es tu momento. Pues como digo, pasas de ahí a hacer tareas que te salen de manera natural y para las que tienes la energía, el foco y la predisposición para realizarlas con total éxito. El paso 3 para trabajar menos pero mejor es que redefinas el concepto de éxito que tú tienes. Pregúntate, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es un número de seguidores en Instagram? ¿Es una cantidad en la cuenta bancaria? ¿Es la paz de haber atendido todas las áreas de tu vida? ¿O es una mezcla de todas las anteriores? La cuestión es que definas tu éxito y que no lo tomes de otros, porque al final es tu vida y la dueña eres tú. Así que si para ti lo de tener 1.000 o 5.000 seguidores en redes sociales te da igual, ¿para qué dedicarle entonces tanto tiempo y energía a la creación de contenido, por ejemplo? Aquí otra vez es saber muy bien qué es lo que tú quieres para que le dediques energía, tiempo y dinero a eso y no te entretengas en otras cosas que simplemente te hacen distraerte y dispersarte, alejándote de la vida que tú quieres vivir. Con todo ello, te invito a que esta semana escribas 3 actividades no negociables para tu bienestar. Pueden ser ir a una clase de yoga, dedicar 30 minutos a leer por las noches, salir a caminar o quedar con una amiga, o incluso quedar con una amiga a caminar y así haces 2 cosas a la vez. Tip. O incluso agendar esa cita médica que llevas tanto tiempo aplazando. Defínelas, escríbelas y protégelas, dándoles la importancia que se merecen. Porque emprender es una herramienta para vivir a tu manera y no debería convertirse en una condena. No dejes, amiga, que tu negocio te robe la vida por la que en un primer momento decidiste emprender. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Y si algo de lo que has escuchado resuena contigo, te invito a que lo pongas en práctica lo antes posible. Me ayudarías mucho dejándome una reseña de 5 estrellas para llegar a otras mujeres que necesitan un poquito más de organización y calma en su día a día. Suscríbete al podcast y si te apetece, comparte una captura de pantalla de este episodio en tus historias mencionándome a @quedimarmolejos. Así juntas construimos una red de sostén y apoyo para las mamás y las familias.